Como ustedes saben muy bien, han sido posturas, trabajos, acciones muy diferentes que han tomado ante el coronavirus los distintos países que integran el Mercosur. No es lo mismo aquellas medidas que ha tomado Chile, Uruguay, Brasil, que otros países como Argentina, Bolivia, tal vez Paraguay, Venezuela. Por eso vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal de la provincia de Santa Fe en Argentina, Luciana Salcedo. Luciana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo están todos? Sí, como bien decías vos, ya hemos hablado con otras personas de diferentes países latinoamericanos y en este caso vamos a entrar en comunicación con Belén Arellano. Ella es una periodista de TVN, la televisión chilena, para que justamente nos dé un panorama de cómo está actualmente nuestro país vecino. Así que Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? Y si podés contarnos cómo es la situación actual por la que está pasando Chile en este momento en medio de la pandemia del coronavirus. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, bueno, la situación acá en Chile con el coronavirus, yo creo que se parece mucho quizás a las de otros países que son los gobiernos que buscan enfrentar esta pandemia. Y hace pocos minutos, de verdad hace 5 minutos, terminó de hablar los representantes del gobierno, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios también de esa cartera, porque todos los días se actualizan las cifras de cómo está Chile, cómo sigue avanzando esta pandemia en nuestro país. Y lo que se sabe hasta ahora, las cifras actuales hasta hoy día, es que ya tenemos 168 personas que han muerto producto del coronavirus, y también ya se habla de cerca de 11.800 que estarían contagiados. Esta situación entonces tiene al gobierno, el gobierno se muestra bastante tranquilo o seguro con lo que está, con el trabajo que está haciendo, pero ya en las calles la gente obviamente está, algunas personas están asustadas. En Chile, por ejemplo, no existe como en Argentina esta cuarentena nacional. Lo que tenemos es cuarentena en algunas ciudades, cuarentena completa, y en otras ciudades, por ejemplo, en otras comunas hay cuarentenas parciales. Por ejemplo, yo vivo en una comuna que tiene cuarentena parcial y justamente estoy en la parte que tiene cuarentena. Entonces, esa es una medida, por ejemplo, que ha impuesto el gobierno, porque dice que los casos de coronavirus en Chile no están concentrados en todo el país, sino que en algunos lugares, y por eso la cuarentena es en ciertos sectores, sobre todo de la capital de la región metropolitana de Santiago, que es la zona con la mayor cantidad de víctimas fatales, con la mayor cantidad de infectados, y la que el gobierno busca más controlar y de alguna forma limitar para que las personas sigan lo que dice el gobierno o sigan las indicaciones también de la Organización Mundial de la Salud, y se pueda así que la pandemia no afecte tanto a Chile, al país. Desde la Televisión Nacional de Chile, Belén, entonces ustedes tienen un seguimiento muy acabado de lo que está sucediendo en este querido país. La consulta que te hago, ¿cuáles son los municipios, aquellos que tienen libertad absoluta, vamos a decirle de esta manera, y otros que tienen confinamiento parcial? Santiago de Chile es uno de ellos que me estabas mencionando. Sí, por ejemplo, la región metropolitana tiene varias comunas. Una de ellas es Santiago Centro, que es donde vivo yo, y Santiago Centro se dividió en dos, y hay una mitad que tiene cuarentena total y hay otra que la gente puede salir sin problemas. También está Ñuñoa, que es otra comuna de la capital, que también tiene cuarentena parcial, pero hay otras comunas que tienen cuarentena, por ejemplo, un segundo, Sí, hay no. otras comunas, por ejemplo, en el sur de Chile, que también tienen, está Osorno, está Temuco, está Providencia, también son comunas que tienen esta cuarentena, y que el gobierno, como les decía, el gobierno, lo que ellos explican es que los casos de coronavirus en Chile no serían tantos hasta el momento, todavía estarían siendo una situación que ellos aseguran pueden manejar, y por eso estas cuarentenas no son en todo el país como tienen en Argentina, sino que es donde estarían los casos o la mayor cantidad de personas infectadas en el país. Bien. Bien, sí. Belén, ¿cómo se ha visto afectada justamente la economía en los sectores en donde se lleva a cabo una cuarentena total? Sí, esa es una situación que también se ha visto, que la gente se la pregunta mucho, que la gente está cuestionando, que los medios también están buscando respuestas, porque la economía en Chile, yo creo que muchos saben que está muy basada en el cobre, por ejemplo, si hablamos en temas generales. Entonces ya el cobre tuvo una caída muy grande porque
nuestro mayor socioeconómico, uno de los mayores que China, está produciendo menos, nosotros mandamos menos cobre, entonces eso afecta a la economía en general del país. En los sectores, por ejemplo, si nos referimos a trabajos, en los sectores que se han visto más afectados son sobre todo los servicios. O sea, nosotros todavía tenemos hay muchas tiendas que están cerradas, hay muchos sitios, hay muchos, por ejemplo, supermercados todavía que esos siguen abiertos, pero hay muchas tiendas, como les decía, que la gente no está yendo a trabajar porque estas zonas o están en cuarentena, porque no se consideran servicios importantes, y eso ha afectado, eso ha hecho que, por ejemplo, se hayan generado, y esa es una de las polémicas que ha alegado muchas personas, que se han generado estas filas en los servicios para que la gente pueda ir a retirar su finiquito cuando ha sido despedido porque perdió su trabajo, porque su empleador ya no puede sostenerlo por la situación, porque la tienda, porque el negocio está cerrado. Entonces se han formado muchas filas de gente que tiene que ir presencial a los lugares para buscar su dinero para cuando lo despiden, y eso ha sido una de las polémicas, porque la gente dice, ¿cómo no podemos hacer eso por internet? ¿Por qué tenemos que ir presencial? Y es porque el sistema todavía, si bien la gente puede hacer cosas por internet, puede sacar sus permisos, puede pedir ir a los permisos, por ejemplo, para ir al supermercado, a la farmacia, al hospital, todas esas cosas, pero hay trámites todavía que no se pueden hacer por internet, entonces la gente tiene que ir presencial. Y eso ha sido uno de los, por ejemplo, de las cosas, por ejemplo, que ha afectado bastante y tiene que ver con la economía, con la pérdida de trabajo, con la gente que ya no puede, por ejemplo, los que son gente que trabaja ellos mismos, que trabajan algunos vendedores ambulantes o la gente que trabaja con su propia empresa, ellos están bastante afectados y por eso el gobierno ha instaurado algunas medidas también. Hay bonos, por ejemplo, se creó el bono COVID para las familias que les da cierta cantidad de plata por hijo. También hay un fondo para la gente que necesita más dinero. Hay una especie de crédito también COVID. Entonces ahí el gobierno de alguna forma está buscando ayudar a estas personas que se han visto que han perdido su trabajo, que ya no pueden salir porque están en cuarentena o porque el sistema no les permite. Entonces es una situación bastante compleja. Belén, vos me estás graficando a aquellas personas que estaban en el sector formal, vamos a decirlo, de la producción chilena y que ahora se encuentran ante la imposibilidad de seguir teniendo o reteniendo sus labores. ¿Qué pasa para aquellos sectores informales de la economía chilena? ¿De qué manera el Estado los está solventando, ayudando? Porque muchos de ellos, mal hablado, viven de la changa diaria, ¿no? Sí, exactamente. Eso era lo que les decía, porque el gobierno instauró instauró una serie de medidas económicas para ayudar a estas personas que, como tú bien decías, el trabajo informal, estas personas que no tienen un empleador o que son su propio empleador, claro, que nosotros acá decimos que ellos boletean, no tienen un contrato, ahí va a depender del tipo de trabajo. Pero el gobierno sí ha dicho que va a instaurar medidas para esas personas porque efectivamente han sido las personas que han salido más damnificadas porque no tienen muchas leyes que los cubran, que los protejan, y por eso les comentaba, por ejemplo, hay un crédito que ya se conoce como el crédito COVID o que tiene esa intención, que es para las personas que, por ejemplo, pierden su trabajo o que no pueden trabajar, entonces el gobierno les presta, existe esta entrega de plata, existe también este Belén, bono COVID. la plata la entrega, perdóname, Belén, ¿la plata la entrega el gobierno a través de los bancos o son los bancos que están prestando este dinero con aval del gobierno? No, es un subsidio, subsidio del gobierno, exactamente, que buscaría ayudar a las familias más afectadas, que serían estas familias de las personas que son parte del empleo informal o que tienen estos empleos donde la situación ya terminó de mala manera y que no tienen otro soporte para poder seguir en esta pandemia. Luciana. Sí, a ver, hablamos de lo que son las medidas económicas que ha implementado el gobierno, pero Chile es el primer país que va a dar algo llamado carnet sanitario. ¿De qué se trata esto? Sí, el carnet sanitario, también conocido, el ministro lo llama hoy día el carnet COVID, o algunos lo llaman pasaporte de inmunidad también, tiene que ver con que las personas que ya se infectaron de coronavirus y que ahora ya están sanos, que lograron recuperarse de la enfermedad, pasan a una lista que se llama de personas que ya no pueden contagiar. Eso es el argumento central del carnet COVID. Entonces, como esta persona ya, en teoría, no podría contagiar, estaría sano, ya habría vencido al COVID-19,
el gobierno le entregaría este carnet, este documento, que lo validaría para hacer, por ejemplo, ciertos tipos de trabajo, para moverse sin problemas, si tuviera que viajar a otro país, dependiendo de las circunstancias, o lo que esta persona estime conveniente. Este carnet le va a servir para mostrar, para hacer un soporte de que ya no es contagioso, de que ya venció al COVID-19 y que puede hacer cosas que otras personas, por ejemplo, que están batallando contra la enfermedad o que están contagiados, que son posibles contagiados, no pueden hacer. Entonces, el objetivo finalmente de este carnet sanitario, de este carnet COVID, es que ser un soporte para que la persona que ya está en la lista de recuperados de la pandemia pueda volver a trabajar, pueda hacer cosas que antes obviamente no le tenían permitido o que estaban prohibidas. Perfecto, Belén. Y ya por último, y agradeciendo tu participación, quería consultarte acerca de, bueno, este punto esencial, ¿no es cierto? Terminado el COVID en algún momento, ¿cómo lee hoy el pueblo chileno las medidas que está tomando su gobierno? En su mayoría están de acuerdo con estos confinamientos parciales, totales o libertad absoluta en otros lugares de la República del Chile, o hay un enojo parcial también acerca de las medidas que se han tomado, por ejemplo, tomando como referencia lo que pasa en Argentina. Sí, es una opinión bastante dividida en realidad, porque para muchos, por ejemplo, lo ideal o lo que algunos buscan, lo que algunos le han pedido al gobierno es que instaure como en Argentina esta cuarentena general, que todos se queden en sus casas para poder frenar de alguna manera más concreta la pandemia, pero hay otras posturas también que dicen que una persona también tiene que salir a trabajar, tiene que ir a buscar su sustento, sobre todo lo que conversábamos hace poco, el comercio, el trabajo informal, las personas que no tienen un empleador o un trabajo constante, ellas dicen, yo necesito salir a trabajar, aunque sea de alguna manera. Entonces también está esta postura algo positiva a no una cuarentena total, sino que una cuarentena parcial en los lugares donde se tienen los registros de que está la mayor cantidad de personas infectadas. En cuanto a la cuarentena parcial, eso también ha sido bastante dividido, bastante cuestionado, porque es complicado separar una comuna o dividir una comuna, una ciudad en la mitad y que se separen solamente por una calle, y que a un lado sea cuarentena y al otro no. Pero el gobierno se mantiene firme en su postura de que no es necesaria una cuarentena general, que lo necesario es simplemente resguardar a las personas o los lugares donde está más concentrado este virus, y por eso se mantiene esta idea de cuarentena en algunas ciudades del país y, como sabemos, en la mitad de algunas comunas como es Santiago, como es Ñuñoa, como es San Bernardo también en la región metropolitana. Belén Arellano, un beso enorme, muchas gracias por esta participación y un abrazo fraternal a todo el pueblo de Chile. Muchas gracias. Que estén bien ustedes también, gracias. Bueno, Luciana, estamos observando, ¿no es cierto?, que es muy disímil entonces lo que adopta Argentina, lo que adopta Chile, lo que adopta Uruguay, Brasil, hablábamos Puerto Rico, Ecuador, Colombia. Realmente cada uno de los países va adoptando de acuerdo a las necesidades que tiene puntualmente cada uno de los lugares, o en otros casos cuarentenas generales como en Argentina. Son casos muy distintos en cada uno de los lugares. Exactamente, como bien decís, tenemos por un lado aquí en Argentina con la cuarentena total, en Chile, como recién contaba Belén, es parcial, hay algunos lugares en los cuales se lleva adelante la cuarentena, otros que tratan de realizar una vida normal, y tenemos el caso de Brasil en el cual no se llevan adelante justamente las cuarentenas. Son diferentes políticas, veremos a futuro qué país hizo lo correcto y cuál se ha equivocado justamente con las medidas que han tomado. Buen punto, solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias, Luciana. De nada, hasta luego. Luciana Salcedo, desde la provincia de Santa Fe, República Argentina. Señores, vamos con más información.